Esta noche, mi Dios, queremos que tu Espíritu nos guíe, Señor. Vamos, Padre mío, a recordar esas palabras que son de gran valor, mi Dios, para nuestro caminar, porque nos hablan del corazón, nos hablan del carácter, nos hablan de la persona de Jesús, el cual, mi Dios, lo dio todo para que nosotros pudiésemos ahora en estos momentos clamar a ti y decir: Padre, heme aquí. Y tú, mi Dios, inclinar tu oído y escuchar, mi Dios, nuestro ruego, nuestra súplica y atender a nuestra necesidad. Te doy gracias, Padre, por ello. Así es de que ahora, oh Padre Santo, sea tu Espíritu el que esta noche nos hable. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas veces nosotros queremos conocer a alguien. Queremos conocer el carácter de la persona. Queremos conocer a las personas. Queremos saber quiénes son estas personas. Y podemos relacionarnos con ellos, ¿no? Podemos ir a sus casas. Los podemos invitar a la casa nuestra. E incluso podemos convivir con ellos de manera muy cercana. Y pues compartir en cierta forma. Y aunque tengamos esa cercanía los unos de los otros, y aunque nosotros digamos, yo conozco a fulano, sutano, mengano, realmente no le llegamos a conocer a esa persona hasta que se acerca al punto final de su vida. Es cuando literalmente les llegamos a conocer. Porque cuando uno está al borde de la muerte, en uno ya no hay hipocresía. En uno ya no hay eso de que digas tú: hey, ¿sabes qué? No voy a decir esto para no comprometerme. O no voy a abrir la boca para no regarla. O no voy a decirle a tal persona lo que realmente siento de él o de ella para no ofenderle. Y cuando Jesús caminó acá en la tierra, cuando Él estuvo ministrando por 3 años y medio aquí en esta tierra, Él siempre fue sincero. Él siempre habló la verdad. Él siempre comunicó la mente y el corazón de Dios. Siempre comunicó la mente y el corazón de Dios. Y al comunicar la mente y el corazón de Dios, lo que tú mirabas en Jesús era quien Jesús era. Era quien Jesús era. Lo miramos en los evangelios, como los fariseos lo confrontan, lo insultan, y él en sí no contesta de ninguna manera violenta, ni busca vengarse, ni buscaba ofender a nadie, ni hacer daño a nadie. Siempre de una manera amable, de una manera cariñosa, tierno en su manera de expresarse. Y dirás tú: bueno, qué bonito, ¿no? Por ejemplo, los discípulos de Jesús que caminaron con él por 3 años y medio. Dirías tú: comieron con él, porque Juan nos dice, ¿no? En el 1 de Juan capítulo 1, que dice que comieron con él, le palparon, le escucharon enseñar, estuvieron con Jesús todo ese tiempo. Pero aunque tú compartas con alguien, incluso a tu mismo cónyuge, no le conoces realmente hasta el día que cierra los ojos aquí en la tierra, o hasta el momento que está a punto de la muerte. Porque ahí ya en ese momento ya no hay fingimiento. Ahí en ese momento lo que habla y lo que expresa y lo que dice es sinceramente verdad. Es sincero. Y por ello es que cuando tú escuchas las últimas palabras de un moribundo, sabes que son palabras que salen de lo más íntimo y más profundo del corazón. Y por ello es que podemos entender que ahí en ese momento lo que te diga es verdad. Lo que te diga es la realidad de las cosas. Y podemos verlo, ¿por qué? Porque Poncio Pilatos tenía experiencia en esto. Los gobernantes religiosos de la ciudad de Jerusalén, los líderes religiosos de Israel, tenían experiencia en esto. Conocían y sabían perfectamente quiénes eran culpables y quiénes no eran culpables. Sabían quiénes
quienes buscaban la manera de defender su vida aún hasta el último momento antes de morir. Por ello, cuando Jesús viene a Poncio Pilato y le dice Poncio Pilato, ¿tú no sabes que yo tengo en mis manos el poder para quitarte la vida? Y Jesús simplemente le dice, tú no tienes poder más que el poder que te ha sido dado de arriba. Es lo único que tienes. No puedes hacerme más nada. Nada más me puedes hacer a mí. Entonces Jesús le dice, no escuchas todas las cosas por las cuales te acusan esta gente aquí en este lugar, y aún así no dices nada. Y dice la Escritura que Jesús en ningún momento abrió su boca. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que Poncio Pilato se maravillaba de él. Se maravillaba de Jesús. Se maravillaba por el hecho de que cuando uno, hermano, está en frente del juez o en frente de alguien, tú tratas de defender tu causa. Tratas de salvar tu vida. Tratas de exponer que tú eres inocente, de que no te quiten la vida, de que no te den muerte. Es lo que tú tratas de hacer. Y si tienes que gritar, si tienes que patalear, si tienes que decir o echarle la culpa a alguien más, lo haces. Lo haces. Y Poncio Pilato se quedó con la boca abierta, se quedó anonadado completamente. ¿Por qué? Porque Jesús no abrió su boca para defenderse en ningún momento. En ningún momento defendió su causa. En ningún momento le dijo a Poncio Pilato, soy inocente, no me quites la vida. Y si me quitas la vida, ¿sabes qué? Vas a llevar sangre inocente en tus manos. Es más, ¿sabes qué? La esposa de Poncio Pilato le dijo a él, no tengas nada que ver con este justo, porque no he podido dormir en toda la noche. No he podido dormir en toda la noche. Y por ello es que miramos literalmente lo que nos dice la Escritura acerca de Jesús. Miramos lo que nos dice Juan el Bautista acerca de Jesús, que cuando Jesús vino hacia él, hacia Juan el Bautista en el río Jordán, ¿qué nos dice la Escritura? Que cuando Juan ve a Jesús venir, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú agarras un cordero y agarras el cordero y le degollas, el cordero no dice nada, no grita. No grita, no patalea, no dice nada. Nada, absolutamente nada. Le puedes degollar, le puedes sacar toda la sangre y ese animal se queda mudo completamente, totalmente mudo. Ahora agarra un chivo, una gritería que forma, ¿no? Agarra un puerco y una gritería que forma. Agarra un becerro, una gritería que forma, ¿no es verdad? Porque todos estos animales que están tratando de defender su causa, están tratando de mantenerse con vida, están tratando de hacernos saber a nosotros que lo que estamos haciendo es injusto, quitarles la vida a ellos. Y acá nosotros podemos ver que Jesús, como un cordero, fue ¿al qué? Fue al matadero. Como un cordero fue al matadero. Y por ello es que podemos ver desde la cruz el carácter de Jesús. Podemos ver el carácter de Jesús desde la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él, estando en la cruz del Calvario, después de haber recibido una golpiza en su rostro en presencia de los líderes religiosos, después de haber sido llevado ante Poncio Pilatos, y Poncio Pilatos haberlo llevado y enviado a los soldados, le dieron 40 latigazos en su espalda, después de haberle clavado una corona de espinas en su cabeza, después de haberle insultado, de haber escupido en su cara, después de haber hecho con él como ellos quisieron, aún Jesús está en la cruz del Calvario y como un cordero no abre su boca. No abre su boca. Lucas capítulo 23, versículo 34. Nos habla acerca de cómo Jesús responde a esa situación. Nos dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas fueron las palabras de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús pidió a Dios que perdonara a la gente que le daba muerte, a los líderes judíos, a Poncio Pilatos, a los soldados romanos,
a los espectadores y aún a ti y a mí. ¿Sabes por qué? Porque nuestros pecados fueron los que lo llevaron a la cruz del Calvario. Fueron los que lo llevaron a la cruz del Calvario. En el libro de Mateo capítulo 27, versículo 54, uno de los oficiales romanos dice estas palabras. Dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Te preguntarás tú. ¿Por qué reconoció a este hombre, a Jesús, como el Hijo de Dios? Porque todos nosotros los hombres somos pecaminosos, somos pecadores. David nos dice, en pecado me concibió mi madre, en pecado, ¿qué? He sido concebido. Y todos nosotros vamos a defender nuestra causa. Si tú me ofendes, aunque diga yo que no te voy a ofender para atrás, aunque no diga las palabras, las voy a pensar. Es más, y si me torturas un poquito más, o es más, si me picas un poquito más, ¿sabes qué? Me van a salir las palabras, pero te voy a ofender. Y te voy a mandar a lo más profundo del infierno. ¿Por qué razón? Porque ese es mi carácter, ese soy yo, ese eres tú. Porque el pecado nos lleva a hacer ¿qué? Nos lleva a ofender a las demás personas. No podemos contenernos. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Pero no era la naturaleza de Jesús. La naturaleza de Jesús es como nos dice acá, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonó a los líderes religiosos, perdonó a los soldados romanos, perdonó a Poncio Pilatos, nos perdonó a nosotros. A nosotros nos perdonó. Y la prueba de que nos perdonó está en Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la dádiva de Dios. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es de que tus pecados, mis pecados, quedaron clavados en la cruz. Quedaron clavados en la cruz. Y desde ese lugar Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le doy gracias a Dios porque Jesús dijo esas palabras. Porque si no hubiese sido por Jesús y por haber clamado al Padre y pedir perdón por nosotros, ¿sabes qué? No hubiera esperanza para nuestras vidas. Porque el Padre nos ha perdonado. El Padre nos ha perdonado. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Y no por voluntad de hombre ni voluntad de varón, sino porque a Dios le plació hacernos ¿qué? Hacernos hijos suyos. ¿Por qué? Porque nos perdonó nuestras iniquidades y nuestros pecados. Si es de que la primera palabra que Jesús exclama desde la cruz es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue la primera palabra. ¿Por qué? Porque la gente pasaba y le injuriaba y le decían, si realmente eres el Cristo, baja de la cruz y creeremos en ti. Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra que Jesús exclama desde la cruz está en Lucas capítulo 23, versículo 43. En Lucas 23, versículo 43, donde dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra de Dios nos dice a nosotros que junto a Él, a un lado y a otro lado, crucificaron a dos ladrones. O sea, dos criminales, dos personas que merecían estar en esas cruces, dos personas que estaban pagando por sus fechorías. La Escritura nos dice que uno de ellos le injuriaba, pero la Escritura nos dice que el otro le dijo, hey, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en gloria. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y qué palabras más hermosas, ¿no?
Qué palabras más hermosas las de Jesús. Porque Jesús le mira a él, le mira con aquellos ojos de amor, de misericordia. ¿Por qué? Porque ya había pedido a Dios ya le había pedido a Dios que lo perdonara. Ya le había pedido a Dios que lo perdonara, que perdonara los pecados de él, que perdonara los pecados de los líderes religiosos, que perdonara los pecados del otro ladrón que estaba crucificado a su lado. Ya Jesús le había pedido a Dios que lo perdonara, y por eso, sabiendo que el Padre perdonó aún a este hombre que estaba al lado de él, de igual forma, ¿qué es lo que hace el Señor? Le dice así: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso. Porque creyó que Jesús era rey. Y le pidió ser parte de su reino. Le pidió ser parte de su reino. Y simplemente Jesús le dije: hey, sí, te acepto. Ven, sé parte de mi reino. Es más, ¿sabes qué? Juntos vamos este día a caminar. ¿A dónde? Vamos a caminar al paraíso. Vamos a entrar juntos en gloria. Vamos a entrar este día a la presencia de Dios y al eterno descanso. Como nos lo dice en Lucas 16. ¿A dónde fueron? Al Seol. Al Seol, donde estaba ¿quién? Donde estaba Abraham y aquellos que habían muerto antes de ellos. En Corintios nos dice a nosotros que ahí fue Jesús ¿a qué? Fue Jesús a perdonar, a predicarles a ellos, a predicarles el evangelio, a decirles a ellos: hey, he venido al mundo, he pagado por los pecados del mundo, he pagado incluso por los pecados vuestros. Así es de que nuestra hora de dejar este compartimiento ha llegado, de salir de este agujero e ir nosotros ahora a la presencia de Dios. Llegó el momento, llegó la hora. Así es de que, hermanos, en 2 de Corintios 5, 6 dice: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Este ladrón quería estar ¿con quién? Él quería estar con Jesús. Y por ello es que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, le dice, hoy, este día estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Número 1, Dios nos ha perdonado. Ha perdonado nuestros pecados porque Jesús pidió al Padre que nos perdonara. Número 2, nos dice la Escritura en Juan 1:11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que recibieron a Jesús, a los que creyeron que era Rey, a los que creyeron que en Él estaba la vida, a ellos es a los cuales, a nosotros los que hemos creído, es a los que nos ha dado vida eterna y juntamente vida eterna con Él. Lo que nos lleva a la tercera palabra de Jesús, que encontramos en Juan capítulo 19, versículo 26. En Juan capítulo 19, versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en casa. Así es que la tercera palabra, la tercera frase que Jesús dijo desde la cruz es: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Qué olvido de sí mismo, ¿no? Qué amor filial. Qué amor más profundo por una madre. Y qué forma de despedirse
de su madre. Podemos ver en Jesús que aún en este momento agonizante, en este momento en el cual sabe que está a punto, a horas de morir, a horas de dejar esta tierra, clavado en una cruz, mira la multitud y pide a Dios que los perdone. Mira al ladrón que está a su lado y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira a su madre y le dice: mujer, Juan te va a cuidar. Juan, cuida de mi madre. Cuida de mi madre. Es lo que le está diciendo Jesús. Son las palabras de Jesús para ellos. Fíjate en lo que Jesús está ocupado. Nota las palabras de Jesús. Nota el orden. Fíjate cómo el Señor está lidiando con sus últimos momentos en su vida. Mientras está lidiando con un dolor increíble. ¿Por qué? Porque tiene 3 clavos. Uno en cada mano y uno en los pies. Tiene la espalda abierta de los latigazos que recibió en su espalda. Tiene la corona en la cabeza, de espinas en la cabeza. Tiene el rostro desfigurado completamente desfigurado. Y puedes ver el corazón, puedes ver el amor de Jesús por quien es por nosotros la humanidad. Puedes sentir la presencia de Jesús. Puedes sentir el amor del Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú, si quieres ser parte de mi reino, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a la mamá, Juan va a cuidar de ti. Juan, cuida de mi madre. No me la abandones, ni me la dejes sola. Nos dice David en el Salmo 22:1, hablando él proféticamente, las palabras que Jesús diría. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto fue lo que temió Jesús cuando oró a Dios en el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús vació su corazón, derramó su corazón en el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús, postrado de rodillas delante del Padre, que oraba con tanta intensidad que aún las gotas de sudor eran gotas de sangre que caían en el piso, y decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Mateo 26:39 dice que yendo un poco delante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La agonía física fue horrible, pero fue mucho más el periodo de separación espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Dios es santo, Dios es puro. En Dios no hay pecado. Dios no puede ver pecado. Y los pecados de la humanidad, nuestros pecados, mis pecados, tus pecados, pasados, presentes y futuros, todos, ¿sabes qué? Fueron puestos en Jesús. Fueron puestos en Jesús. Y por ello es que nos dijo la quinta palabra: Dios mío, ¿por qué me has
desamparado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 43 dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entiende, Jesús no estaba cuestionando a Dios. Jesús no estaba peleando con Dios. Jesús no estaba en ninguna manera reclamándole a Dios. Él solamente estaba exclamando las palabras que el rey David de manera profética escribió en el libro de los Salmos capítulo 22. Por ello es que podemos entender que está cumpliendo todo lo escrito por Él. Todo lo escrito por Él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora en estos momentos, de la cuarta palabra en adelante, es donde viene la separación. Es donde vienen los momentos más tristes. Es donde vienen los momentos más difíciles en la vida de Jesús. Son uno de los momentos más oscuros en su vida. Él nunca había estado separado del Padre. Él nunca había experimentado estar lejos o estar separado del Padre. Y porque nunca había experimentado estar lejos ni separado del Padre, entonces ahora, acá, en estos momentos, ¿dónde estás, mi Señor? ¿Dónde estás, Padre? ¿Dónde estás? No te veo, no te miro, no te encuentro. Y siente aquella agonía, aquella desesperación. Y así como clamó David, en el Salmo 22, así clama Jesús desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta palabra, ya para terminar su vida, aquí en la tierra dice, tengo sed. En Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Después de esto, podemos ver que la deshidratación, a razón de los líquidos que había Jesús perdido por los latigazos, toda la sangre que había perdido, por los clavos en su mano, por los clavos en su pie, su cuerpo se estaba deshidratando, estaba entrando en una forma de convulsión, porque le faltaban los líquidos, le faltaba el agua. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo cuando estás en una situación similar? El cuerpo automáticamente reserva todos los líquidos, deja de sudar, y entonces la mente manda una señal de que tienes que ingerir líquidos, tienes que tomar agua. Tienes que tomar agua inmediatamente. Y si no tomas agua, entras en un estado de convulsiones. Empiezas a convulsionar. Y esas convulsiones es lo último que sucede antes de que mueras. Por ello, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, eso es el momento para el cumplimiento de las últimas palabras que Jesús dice desde la cruz. En el Salmo 69, 21, nos dice la Escritura, me pusieron además hiel por comida y en mi sed
me dieron a beber vinagre. Me dieron a beber vinagre. Si continuásemos leyendo en el libro de Juan 19, 28, encontraríamos ahí que cuando él dijo, tengo sed, inmediatamente uno de los soldados agarró una esponja, la empapó en el vinagre, la puso en un palo y se la llevó a la boca. ¿Para qué? De chupar el agua a la esponja. Y ahí es donde se cumple la escritura escrita en el Salmo 69, 21, donde dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Me dieron a beber vinagre. En todo momento podemos ver la paz de Jesús en su manera de hablar. Podemos ver la seguridad. Podemos entender que Él entiende que Dios tiene absolutamente todo bajo control. Y no solamente Dios tiene todo bajo control, sino que todo lo escrito por Dios se tiene que cumplir como Dios lo dejó escrito. Y Él está solamente cumpliendo todo lo profetizado y dicho de Él. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo tenemos sed, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos agua, tomamos agua. Cuando tú y yo estamos pasando una crisis de deshidratación, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de hidratarnos inmediatamente. Eso es de la manera en la cual nosotros respondemos. Pero ahora entiende una cosa, la sed física es no solamente a lo que Jesús estaba refiriendo acá en esta porción de la Escritura. Porque su sed también era espiritual. Su sed era espiritual. Acaba de experimentar la separación de Dios de Él. Y al experimentar la separación que Él había experimentado de cómo la presencia de Dios partió de su vida, vino a Él una gran necesidad ¿de qué? Una gran necesidad de oír de Dios, escuchar de Dios. Saber que Dios estaba ahí en ese momento para Él. Cuando nosotros pasamos por valles oscuros, cuando pasamos por momentos difíciles y nuestro espíritu comienza a ser atormentado, comienza a ser atormentado porque nos comenzamos a deshidratar espiritualmente. Y lo único que puede saciar nuestra sed es que la presencia de Dios. La presencia de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Señor, tengo sed de ti. Quiero saciarme en tu presencia, quiero saciarme en ti. Quiero seguir confiando en ti. No me dejes, no me abandones. Pero Dios no puede ver pecado. Dios no puede ver pecado. Su sed espiritual estaba consumiendo, su sed física lo estaba consumiendo. Dejándonos a nosotros un gran ejemplo. ¿Para qué, hermanos? Para saciar nuestra sed en Jesús. En la sexta palabra que Jesús exclama desde la cruz, la encontramos en Juan 19:30. En Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Consumado es. Padre, me enviaste al mundo a redimir al mundo. Me enviaste al mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Me enviaste al mundo a derramar mi sangre para con mi sangre pagar por los pecados de la humanidad. Padre, lo he hecho. Lo he hecho. He terminado el plan redentor. He terminado el plan redentor. Toda la ley se cumplía en estas dos palabras. Consumado es. Toda la ley se cumplía en el hecho de que ahora había un camino al Padre. Toda la ley se cumplía en las palabras, consumado es. ¿Por qué? Porque antes el hombre no podía venir al Padre, sino que tenía que venir al sacerdote. Y el sacerdote traía a Dios al pueblo, y el sacerdote llevaba al pueblo a Dios. Mas ahora tenemos el gran sumo sacerdote. Tenemos aquí a Jesús, el cual nos abrió el camino. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os lo hubiera hecho saber. Voy pues aquí a preparar lugar para vosotros. Y dice él, y yo soy la verdad, yo soy el camino, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por ello, podemos ver que la obediencia de Jesús, la muerte en la cruz, el cumplimiento de todas las profecías, todo lo escrito de Jesús se consumó, se cumplió. Terminó Jesús su obra acá en la tierra, el momento que exclamó estas palabras y dijo: Padre, todo lo que Moisés escribió de mí, todo lo que Isaías escribió de mí, todo lo que los profetas escribieron de mí, todo, absolutamente todo ha sido consumado, ha sido terminado. Todo, Señor, ha sido terminado. He acabado con la transgresión del hombre. He abierto el camino para reconciliarlos a ti. He borrado su iniquidad y les he cubierto con la justicia, con tu justicia eterna, y he sellado sus vidas con tu Santo Espíritu. Y ahora, Padre, son tuyos. Son tuyos. He consumado la obra. He terminado lo que me enviaste a hacer por la humanidad. Y no solamente eso, sino que he inaugurado, dice, el reino de Dios, abriendo el camino para todo aquel que en mí cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que he hecho. Para terminar, la séptima palabra de Jesús la registra Lucas capítulo 23, versículo 46, donde nos dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En tus manos encomiendo mi espíritu. Salomón escribió en Eclesiastés que el cuerpo va a la tierra de donde fue sacado y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Pero igual, el Salmo 31:5 nos habla de que esas mismas palabras que Jesús está exclamando acá fueron también igualmente profetizadas. Donde nos dice en el versículo 5 del Salmo 31, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. En tus manos encomiendo mi espíritu. No el Espíritu Santo, ni su naturaleza divina, pero sí su alma humana, su espíritu. Jesús tenía alma, tenía cuerpo y tenía espíritu. De la misma manera que nosotros tenemos alma,
Tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Igual cuando tú y yo dejamos este mundo y nuestro espíritu salga de nuestro cuerpo, el espíritu solamente está ahora en este momento morando en este tabernáculo de tierra, como nos dice el apóstol Pablo. Pero cuando el espíritu parte de este cuerpo va a quedar inerto, muerto. Ya no hay vida en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se mueve porque mi espíritu mora en mi cuerpo. Pero si mi espíritu parte, mi cuerpo queda inerte, queda sin vida. Así es de que Jesús en su muerte llevó nuestros dolores y enfermedades. Aunque le costó la separación de su Padre momentáneamente, nos ha dado a nosotros la salvación, nos ha provisto el camino para la vida eterna, nos ha dado a nosotros acceso a la presencia de Dios. Y no solamente nos ha dado acceso a la presencia de Dios, sino que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dejarnos nunca, ni apartarse de nosotros en ningún momento. Él ofreció su sangre para expiación por nuestros pecados. Y Dios recibió el pago de parte de Jesús para pagar por nuestras iniquidades. Terminamos con Juan capítulo 10, versículo 17, donde nos dice Jesús: por eso me ama el Padre. Juan 10, 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Así es de que para poder ser salvos nosotros, Jesús tuvo que dar su vida en rescate por la nuestra. Y si vienes el domingo, vamos a estudiar cómo Él nuevamente vuelve a ¿qué? A tomarla. Y su cuerpo vuelve a tomar vida y resucita al tercer día después de haber sido crucificado. Y asciende a gloria y está sentado a la diestra del Padre, desde donde intercede por ti y por mí. Así es de que recuerda las palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Todo se ha cumplido o consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, esta noche, mi Dios, te damos gracias. Y te agradecemos, Padre, con todo nuestro corazón, mi Dios, lo que Jesús hizo por nosotros. Yo, Padre mío, soy el primero en reconocer, mi Dios, que mi vida no tenía rumbo ni dirección. E iba, oh Padre Santo, hacia la perdición. Lo que me esperaba a mí era el precipicio. Lo que me esperaba a mí era una separación eterna. Y tú tuviste misericordia.
tuviste misericordia de mí. Hace casi 2000 años, Señor. Hace casi 2000 años tú enviaste a Jesús tu Hijo a este mundo. Y oh Padre mío, en forma de hombre caminó con los hombres. En forma de hombre, mi Dios, predicó el reino de Dios a los hombres. En forma de hombre, habló a los hombres y les dijo a los hombres que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Y te damos gracias, Padre, porque eso es lo que nosotros ahora, oh Padre Celestial, te damos gracias. Porque tú, Jesús, dijiste que todo el que en ti cree tiene vida y tiene vida juntamente contigo. Y todos los que acá estamos esta noche hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. Por ello podemos decir que tenemos vida. Pero si tú estás acá esta noche, nos estás viendo a través de los medios y aún no has hecho esa confesión de fe, aún no tienes la seguridad de la vida eterna y te gustaría tenerla esta noche, quiero invitarte a invitar a Cristo a entrar en tu corazón. Solamente tienes que reconocer que has pecado y que el pecado te separa de Dios. Tienes que pedirle perdón a Dios, decirle: Señor, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados y te agradezco por perdonarme e invito a Cristo a entrar en mi corazón. Le acepto este día como Señor de mi vida. Jesús, gracias por entrar en mi corazón y por ser Señor de mi vida. Gracias, Padre, por tú enviar a Jesús a este mundo para que diese su vida por nosotros y ahora Él, Jesús, pudiese venir a morar en nosotros y estar con nosotros y dar a nosotros, Padre, el don de la vida eterna. Padre, gracias. Gracias, 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 mi Dios. Bendícenos esta noche y prepáranos, Padre mío, para el viernes. Oh Padre mío, recordar, mi Dios, cómo tu Hijo Jesús dio su vida para que nosotros pudiésemos tener vida. Y oh mi Dios, recordar este día tan especial para nosotros, pero tan doloroso para Jesús y tan doloroso para ti, pues te tuviste que separar de tu Hijo amado, en el cual tú encontrabas y encuentras complacencia. Gracias, Padre. Bendícenos a nosotros esta noche y gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por este tiempo en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.